¿Los errores que te están hundiendo financieramente? La verdad que nadie te cuenta. ¿Qué harías si te dijera que en exactamente 18 meses tu vida financiera podría estar completamente transformada? Pero que para llegar ahí primero tendrías que enfrentar la verdad más dolorosa sobre tus propias decisiones. Hey, estresecos, yo estaba sentado en mi auto a las 2 de la madrugada, llorando como no había llorado desde que era niño, con una carta de desalojo en mis manos temblorosas y apenas 70 pesos en mi cuenta bancaria. Todo mi mundo se había derrumbado, y lo peor de todo era que sabía, en lo más profundo de mi ser, que yo mismo había construido esa ruina. Pero esa noche, en medio de la desesperación más absoluta, descubrí algo que cambiaría todo. En los errores que me habían llevado a esa situación no eran únicos míos. Eran los mismos errores que cometen millones de personas todos los días, errores tan sutiles y tan normalizados por la sociedad que los consideramos parte natural de la vida adulta. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría financiera sacada de libros. Es sangre, sudor y lágrimas convertidos en sabiduría. Es el mapa exacto de cómo no destruir tu futuro económico. Es la radiografía completa de por qué tu dinero desaparece antes de que puedas darte cuenta de dónde se fue. Pero aquí está la pregunta que me atormentó durante meses. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores financieros generación tras generación, sabiendo que nos llevan directo al desastre? ¿Qué fuerza invisible nos empuja a tomar decisiones que sabemos que nos van a arruinar? Mi historia comenzó como la de cualquier persona normal. Tenía un trabajo estable, ganaba un sueldo decente, podía pagar mis gastos básicos y hasta me quedaba un poco para darme gustos de vez en cuando. Me sentía responsable, adulto, en control de mi vida, pero había algo que no sabía entonces. Algo que nadie me había enseñado en la escuela ni en la universidad. Algo que mis padres tampoco conocían porque ellos habían cometido exactamente los mismos errores. Estaba viviendo en una ilusión financiera perfectamente diseñada para mantenerme en la mediocridad para siempre. Cada compra que hacía, cada decisión que tomaba con mi dinero, cada pequeño capricho que me permitía, estaba siguiendo un guión invisible que alguien más había escrito para mí. Y lo más aterrador de todo era que ese guión estaba diseñado específicamente para mantenerme endeudado, ansioso y dependiente del siguiente sueldo para sobrevivir. Si esta historia te está resonando, si te está incomodando porque reconoces patrones en tu propia vida, no cambies de video. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a sacudir todo lo que crees saber sobre el dinero y sobre por qué tu situación financiera no mejora sin importar cuánto te esfuerces. ¿Alguna vez te has preguntado por qué personas que ganan menos que tú parecen vivir mejor? ¿Por qué algunos tienen tranquilidad económica mientras tú vives de quincena a quincena? La respuesta no está en cuánto ganas, está en cuánto no sabes sobre lo que estás haciendo mal. El primer error que me llevó a la ruina era tan común, tan aceptado socialmente, que ni siquiera lo consideraba un error. Era lo que yo llamaba vivir un poco. Cada vez que tenía dinero extra, me decía a mí mismo que merecía disfrutar de los frutos de mi trabajo. Una cena en un restaurante caro aquí, una compra impulsiva en línea allá, un viaje que necesitaba para desestresarme, ropa nueva porque tenía que verme bien para el trabajo. Cada gasto se justificaba perfectamente en mi mente. Trabajaba duro, me portaba bien, pagaba mis cuentas a tiempo, no merecía recompensarme de vez en cuando. Lo que no entendía entonces era que este pensamiento había sido cuidadosamente plantado en mi cabeza por una industria multibillonaria cuyo único objetivo es separarte de tu dinero de la manera más sutil y agradable posible. Cada anuncio que veía, cada influencer que seguía, cada programa de televisión que consumía, me estaba programando para creer que gastar dinero en cosas innecesarias era sinónimo de éxito, felicidad y realización personal. Pero la realidad era exactamente lo opuesto. Cada peso que gastaba en esos pequeños gustos era un peso menos para mi futuro, un paso más hacia la dependencia económica, un ladrillo más en la pared que me separaría para siempre de la libertad financiera. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que tienes dinero extra, lo primero que piensas es en qué gastarlo, no en qué invertirlo? ¿Te has preguntado quién te enseñó esa forma de pensar? ¿Y por qué te la enseñó? El segundo error que cometía era aún más devastador porque estaba disfrazado de responsabilidad financiera. Me enorgullecía de pagar todas mis cuentas a tiempo, de tener un buen historial crediticio, de ser lo que los bancos consideraban un cliente confiable. Tenía una tarjeta de crédito que usaba responsablemente, siempre pagando más del mínimo, a veces pagando el total. Tenía un crédito automotriz con pagos mensuales que podía cubrir sin problema. Tenía incluso un pequeño crédito personal que había usado para consolidar otras deudas más pequeñas. En mi mente todo esto era evidencia de que era una persona financieramente madura. Lo que no sabía era que estaba siendo la víctima perfecta del sistema financiero más sofisticado y depredador de la historia humana. Cada pago que hacía a tiempo me daba acceso a más crédito. Cada crédito que pagaba, me ofrecían uno más grande. Cada promoción especial que rechazaba, aparecía una mejor al mes siguiente. Lentamente, sin darme cuenta, me habían convertido en una máquina de generar intereses para instituciones financieras
que no tenían ningún interés en mi bienestar económico. El sistema estaba diseñado para mantenerme siempre endeudado, siempre pagando intereses, siempre lo suficientemente solvente para seguir pidiendo prestado, pero nunca lo suficientemente libre para salir del ciclo. ¿Te has preguntado por qué los bancos te ofrecen créditos con tanta facilidad? ¿Por qué están tan ansiosos por prestarte dinero que supuestamente es suyo? ¿No te parece extraño que instituciones tan conservadoras sean tan generosas contigo? Pero el tercer error que cometía era el más insidioso de todos, porque estaba completamente oculto en mi subconsciente. Había desarrollado lo que ahora reconozco como mentalidad de escasez disfrazada de abundancia. Por fuera parecía que tenía confianza en mi capacidad de generar ingresos. Gastaba como si el dinero fuera a seguir llegando siempre. Tomaba decisiones financieras basadas en mi salario actual, como si fuera garantizado para toda la vida. Compraba cosas a crédito asumiendo que mis ingresos futuros siempre serían suficientes para pagarlas. Pero en el fondo, muy en el fondo, tenía un terror constante de que no habría suficiente. Este miedo me empujaba a gastar el dinero tan pronto como lo recibía, como si guardarlo fuera peligroso, como si no gastarlo fuera desperdiciar una oportunidad que podría no volver. Vivía en un estado perpetuo de ansiedad financiera disfrazada de confianza. Compraba cosas que no necesitaba con dinero que no tenía para impresionar a personas que no me importaban, pero todo esto lo hacía desde un lugar de profundo miedo a no ser suficiente, a no tener suficiente, a no estar haciendo suficiente. Esta mentalidad me mantenía atrapado en un ciclo vicioso. Gastaba por miedo a la escasez, pero ese mismo gasto me llevaba exactamente a la escasez que tanto temía. Era como si estuviera corriendo hacia el precipicio, tratando de huir del precipicio. ¿Te has dado cuenta de que gastas más cuando te sientes inseguro? ¿Has notado que tus mayores compras impulsivas coinciden con momentos de estrés o ansiedad? ¿Te has preguntado por qué el dinero se siente como algo que hay que gastar antes de que se escape? El cuarto error era mi completa ignorancia sobre lo que realmente significaba la inflación y cómo estaba destruyendo mi futuro silenciosamente. Sabía que los precios subían cada año, pero en mi mente, esto era algo natural, inevitable, como el clima o la gravedad. No entendía que la inflación no era un fenómeno natural, sino el resultado de políticas económicas específicas, y que mis decisiones financieras debían estar diseñadas para protegerme de ella. Mantenía mis ahorros en cuentas de banco que pagaban intereses ridículos, mucho menores que la tasa de inflación real. Esto significaba que cada mes que pasaba, mi dinero perdía poder adquisitivo. Era como si hubiera un ladrón invisible entrando a mi casa todas las noches y robándome un poquito de dinero. Tan poco que no lo notaba, pero lo suficiente para que al cabo de algunos años hubiera perdido una cantidad significativa de mi riqueza. Peor aún, tomaba decisiones de gasto basándome en precios actuales, sin considerar cómo esos mismos gastos serían mucho más caros en el futuro. Compraba cosas pensando en el precio de hoy, pero financiándolas con dinero del mañana que valdría menos. Era como hacer un intercambio en el que siempre perdía, pero el intercambio era tan sutil que no podía verlo. La inflación se había convertido en mi enemiga silenciosa, erosionando mi riqueza de manera constante e implacable, mientras yo seguía comportándome como si el dinero de hoy fuera a tener el mismo valor mañana. ¿Sabías que si tu dinero no crece al menos al ritmo de la inflación, técnicamente te estás volviendo más pobre cada año? ¿Te has preguntado por qué parece que cada año necesitas más dinero para vivir igual que el año anterior? Mi quinto error era tratar el dinero como si fuera un juego, en lugar de una herramienta. Había caído en la trampa de creer que las finanzas personales eran complicadas, que requerían conocimientos especializados que yo no tenía, que era mejor dejar esas decisiones a expertos que sabían más que yo. Esto me llevó a tomar decisiones financieras, basándome en emociones, impulsos y consejos de personas que estaban en peores condiciones económicas que yo. Compraba acciones porque alguien en redes sociales dijo que eran buenas, contrataba seguros porque el vendedor era muy convincente, hacía inversiones porque sonaban emocionantes, no porque tuvieran sentido financiero. Era como si estuviera jugando un videojuego con dinero real, tomando decisiones al azar, esperando que la suerte me favoreciera. Pero lo más peligroso de todo era que había desarrollado una relación emocional tóxica con el dinero. Cuando lo tenía, me sentía poderoso y lo gastaba impulsivamente. Cuando no lo tenía, me sentía víctima y tomaba decisiones desesperadas como pedir préstamos o usar tarjetas de crédito para emergencias que no eran realmente emergencias. El dinero se había convertido en la fuente principal de mi autoestima. Cuando tenía, me sentía exitoso. Cuando no tenía, me sentía fracasado. Esta montaña rusa emocional me impedía tomar decisiones racionales y a largo plazo. Era imposible construir riqueza,
porque mi relación con el dinero era completamente reactiva e impredecible. ¿Has notado cómo tu estado de ánimo cambia según el dinero que tienes en tu cuenta? ¿Te has dado cuenta de que tomas mejores decisiones financieras cuando estás calmado que cuando estás estresado o emocionado? El sexto error que me estaba hundiendo era mi incapacidad para distinguir entre activos y pasivos, pero más importante aún, mi incapacidad para reconocer los pasivos disfrazados de activos que me estaban arruinando. Creía que mi auto era una inversión porque tenía valor y podía venderlo si era necesario. Creía que mi apartamento rentado era un gasto necesario, que me estaba ayudando a construir historial para futuras compras. Creía que mi ropa de marca, mis gadgets electrónicos y mis muebles caros eran inversiones en mi imagen profesional que me ayudarían a ganar más dinero. Todas estas creencias eran completamente falsas, pero estaban tan profundamente arraigadas en mi forma de pensar que nunca las cuestioné. La verdad era que todo lo que poseía me estaba quitando dinero cada mes. Mi auto se depreciaba constantemente, requería mantenimiento, gasolina, seguro y pagos mensuales. Mi apartamento era una transferencia directa de mi dinero al bolsillo de mi propietario. Mis posesiones no solo no generaban ingresos, sino que me costaban dinero mantenerlas, asegurarlas y reemplazarlas cuando se dañaban u obsolecían. Estaba rodeado de cosas que parecían valiosas, pero que en realidad eran vampiros financieros chupando mi dinero constantemente. Mientras tanto, no tenía nada que realmente me generara ingresos pasivos en ninguna inversión, ningún negocio, ninguna propiedad que produjera rentas, ningún instrumento financiero que trabajara para mí mientras yo dormía. Era un trabajador perfecto, generaba dinero con mi tiempo y esfuerzo, y luego transfería ese dinero a otras personas que sí sabían cómo convertirlo en más dinero. Puedes hacer una lista de las cosas que posees e identificar cuáles te dan dinero versus cuáles te quitan dinero cada mes. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de tus posesiones te cuestan dinero en lugar de generártelo? Mi séptimo error era creer que mi sueldo era mi única fuente posible de ingresos y que mi trabajo era mi única fuente posible de seguridad financiera. Esta creencia me mantenía atrapado en una mentalidad de empleado que me impedía ver oportunidades de crear riqueza fuera del sistema tradicional de empleado. Había puesto todos mis huevos en una sola canasta, a mi capacidad de trabajar para alguien más. Si perdía mi trabajo, perdía mis ingresos. Si me enfermaba, perdía mis ingresos. Si la empresa donde trabajaba tenía problemas, perdía mis ingresos. Si decidían que ya no me necesitaban, perdía mis ingresos. Era como vivir en una casa con una sola puerta funcional mientras todo va bien, pero extremadamente peligroso si algo bloquea esa puerta. Pero lo peor de todo era que esta dependencia total de un sueldo me había convertido en alguien extremadamente predecible para el sistema financiero. Los bancos sabían exactamente cuánto ganaba, cuándo ganaba y por cuánto tiempo podía seguir ganando. Esta información les permitía calcular exactamente cuánto podían prestarme sin riesgo de que no pudiera pagar. Era como si fuera un pollo en una granja industrial bien alimentado y cuidado, pero solo para ser más valioso al final. Mi sueldo no era mi riqueza, era mi cadena dorada. Me daba la ilusión de seguridad mientras me mantenía completamente vulnerable a factores fuera de mi control. ¿Has calculado cuánto tiempo podrías sobrevivir sin tu sueldo? ¿Te has preguntado qué pasaría si mañana tu trabajo desapareciera? ¿Has considerado que tu sueldo podría estar limitando tu potencial de ingresos en lugar de maximizarlo? El octavo error que cometía era mi ignorancia completa sobre el verdadero costo del tiempo y cómo lo estaba desperdiciando en actividades que me empobrecían en lugar de enriquecerme. Pasaba horas viendo televisión, navegando sin propósito en redes sociales, consumiendo contenido de entretenimiento que no me aportaba ningún valor. Pero no le dedicaba ni 5 minutos al día a educación financiera. Conocía de memoria los chismes de celebridades, los últimos episodios de mis series favoritas y todos los memes de moda, pero no sabía ni lo más básico sobre inversiones, impuestos, seguros o planificación financiera. Era como si hubiera decidido ser un experto en todo lo que no me servía e ignorante en todo lo que podría cambiar mi vida. Peor aún, gastaba tiempo en actividades que directamente me costaban dinero. Navegaba en sitios de compras en línea solo mirando y terminaba comprando cosas que no necesitaba. Pasaba tiempo en centros comerciales solo paseando y salía con bolsas llenas de compras impulsivas. Dedicaba energía mental a desear cosas que no podía pagar, en lugar de enfocarme en cómo aumentar mis ingresos. Mi tiempo libre se había convertido en tiempo caro. Cada hora que no dedicaba a mejorar mi situación financiera era una hora que me acercaba más a la crisis que eventualmente llegó. Había intercambiado el activo más valioso que tenía, menos y tiempo, por entretenimiento momentáneo y compras innecesarias. Era como cambiar diamantes por caramelos en satisfacción inmediata que me empobrecía a largo plazo. ¿Cuántas horas al día dedicas a actividades que te hacen más rico versus actividades que te hacen más pobre? ¿Has calculado cuánto vale realmente tu tiempo y si lo estás invirtiendo o desperdiciando? Mi noveno error era creer que la educación formal me había preparado para manejar dinero en el mundo real. Había pasado años en la escuela y la universidad,
había obtenido títulos y certificaciones, pero nunca me habían enseñado nada práctico sobre finanzas personales. Sabía calcular ecuaciones complejas, pero no sabía calcular el verdadero costo de un préstamo. Podía escribir ensayos académicos, pero no sabía leer un estado de cuenta bancario. Conocía fechas históricas, pero no conocía las leyes fiscales que me afectaban directamente. Esta brecha en mi educación me costaba literalmente miles de pesos cada año, en oportunidades perdidas, decisiones equivocadas y errores evitables. Pero lo más peligroso era que mi educación formal me había dado una falsa sensación de competencia. Creía que por ser educado automáticamente sabía cómo manejar el dinero, cuando la realidad era exactamente lo opuesto. Mi educación me había preparado para ser un empleado eficiente, no para ser financieramente libre. Me había enseñado a seguir instrucciones, no a crear riqueza. Me había entrenado para trabajar dentro del sistema, no para entender cómo funciona el sistema y cómo usarlo a mi favor. Era como si me hubieran enseñado a ser un muy buen jugador en un juego cuyas reglas nunca me explicaron. Podía ejecutar las jugadas perfectamente, pero no entendía el objetivo real del juego ni cómo ganar. Mi educación había sido diseñada por y para un sistema que necesitaba trabajadores competentes, pero financieramente dependientes. Y yo había cumplido ese objetivo perfectamente. Te han enseñado en la escuela cómo funcionan los impuestos, los seguros, las inversiones o los créditos. ¿No te parece extraño que te enseñen álgebra, pero no cómo hacer un presupuesto? El 10º error que me llevó al borde del abismo financiero era mi incapacidad para diferenciar entre necesidades reales y necesidades artificiales creadas por el marketing. Vivía en un estado constante de insatisfacción disfrazada de aspiración. Siempre había algo que necesitaba comprar para estar completo, algo que me faltaba para ser exitoso, algo nuevo que había salido al mercado y que supuestamente mejoraría mi vida de manera significativa. Mi teléfono era perfectamente funcional, pero necesitaba el modelo más reciente. Mi ropa estaba en buen estado, pero necesitaba actualizarla para estar a la moda. Mi auto funcionaba bien, pero necesitaba algo más nuevo y con mejores características. Estas necesidades habían sido cuidadosamente implantadas en mi mente por décadas de exposición a publicidad sofisticada, diseñada específicamente para crear insatisfacción con lo que ya tenía. Era víctima de lo que los expertos en marketing llaman obsolescencia programada emocional, la sensación de que lo que poseo ya no es suficiente, aunque funcionalmente siga cumpliendo su propósito. Esta insatisfacción constante me mantenía en un ciclo perpetuo de gasto y deuda. Cada compra me daba una satisfacción temporal, pero esa satisfacción duraba cada vez menos tiempo, requiriendo compras cada vez más frecuentes y más grandes para mantener el mismo nivel de satisfacción. Era como una adicción. Necesitaba dosis cada vez mayores para conseguir el mismo efecto. Mi felicidad se había vuelto dependiente de mi capacidad de comprar cosas nuevas, lo que significaba que mi estabilidad emocional estaba directamente conectada a mi capacidad de endeudamiento. ¿Puedes recordar la última vez que compraste algo porque realmente lo necesitabas versus porque querías tenerlo? ¿Has notado que la emoción de comprar algo nuevo se desvanece muy rápido? Mi error número 11 era creer que trabajar más duro automáticamente significaba ganar más dinero, cuando la realidad era que trabajar más duro en las cosas equivocadas me estaba llevando más rápido hacia la ruina financiera. Había confundido movimiento con progreso, actividad con productividad, esfuerzo con resultados. Trabajaba largas horas, tomaba responsabilidades adicionales, me quedaba hasta tarde en la oficina, pero todo este esfuerzo extra estaba dirigido hacia actividades que beneficiaban principalmente a mi empleador, no a mi patrimonio personal. Mientras yo trabajaba más horas por el mismo sueldo, mi jefe construía riqueza con mi trabajo adicional. Era como correr en una caminadora, a mucha energía gastada, mucho sudor, pero cero progreso hacia mi destino. Peor aún, trabajar más horas me daba menos tiempo para buscar oportunidades de ingresos adicionales, para educarme financieramente o para desarrollar habilidades que podrían aumentar mi valor en el mercado. Era una trampa perfecta. Mientras más trabajaba, menos tiempo tenía para mejorar mi situación, y mientras menos mejoraba mi situación, más necesitaba trabajar para mantenerme a flote. Había caído en la ilusión de que ser un buen empleado era lo mismo que ser financieramente exitoso, cuando estas dos cosas no solo no están relacionadas, sino que frecuentemente son opuestas. Los mejores empleados suelen ser las personas más financieramente vulnerables, porque han puesto toda su energía en hacer rico a alguien más en lugar de construir su propia riqueza. ¿Has notado que las personas más trabajadoras que conoces no necesariamente son las más ricas? ¿Te has preguntado por qué trabajar más duro no se traduce automáticamente en mayor riqueza? El error número 12 era mi completa ignorancia sobre cómo funcionan realmente los impuestos y cómo mi ignorancia me estaba costando una fortuna cada año. Veía los impuestos como algo fijo e inevitable, como una ley natural que no podía cambiar ni optimizar. Cada año
Llenaba mis declaraciones de la manera más simple posible, sin entender las deducciones disponibles, sin conocer las estrategias legales para minimizar mi carga fiscal, sin saber cómo estructurar mis ingresos de la manera más eficiente. Era como jugar un juego donde el premio era quedarme con más de mi propio dinero, pero yo estaba jugando sin conocer las reglas. Mientras tanto, personas más educadas financieramente estaban usando exactamente las mismas leyes fiscales para retener una porción mucho mayor de sus ingresos. Pagaba impuestos sobre dinero que podría haber sido deducible si hubiera sabido cómo categorizarlo correctamente. Mantenía mis inversiones de manera ineficiente desde el punto de vista fiscal. No aprovechaba cuentas de ahorro con beneficios tributarios. No entendía cómo diferentes tipos de ingresos se grababan de manera diferente. Era como tener un mapa del tesoro pero no saber leerlo. Las oportunidades de ahorro fiscal estaban ahí, disponibles para cualquier persona que se tomara el tiempo de entenderlas, pero yo estaba demasiado ocupado trabajando para ganar dinero como para aprender cómo conservar el dinero que ganaba. Cada año, voluntariamente le daba al gobierno más dinero del que legalmente tenía que darle, simplemente por ignorancia. ¿Sabes exactamente qué porcentaje de tus ingresos se va en impuestos? ¿Conoces las deducciones a las que tienes derecho? ¿Te has preguntado cuánto dinero podrías ahorrar legalmente con mejor planificación fiscal? Mi error número 13 era vivir en negación total sobre mi verdadera situación financiera. Había desarrollado una habilidad extraordinaria para evitar enfrentar la realidad de mis números. Nunca hacía presupuestos detallados porque no tenía tiempo, pero la verdad era que tenía miedo de lo que podría descubrir. Evitaba revisar mis estados de cuenta bancarios completos, porque ya sabía más o menos cómo estaba, pero la verdad era que sabía que estaba peor de lo que quería admitir. Postergaba decisiones financieras importantes porque aún no era el momento correcto. Pero la verdad era que nunca iba a ser el momento correcto mientras siguiera evitando la realidad. Esta negación me costaba dinero de maneras que ni siquiera podía calcular. Pagaba cargos por sobregiro porque no sabía exactamente cuánto dinero tenía en mi cuenta. Perdía descuentos por pago temprano porque no tenía un sistema para manejar mis fechas de vencimiento. Mantenía suscripciones a servicios que no usaba porque no revisaba regularmente mis gastos recurrentes. Pagaba intereses innecesarios porque no sabía exactamente cuánto debía ni a qué tasas. Era como manejar un auto con los ojos cerrados. Podía funcionar por un tiempo, pero el choque era inevitable. Mi negación no estaba protegiendo mi paz mental, estaba garantizando mi futura angustia financiera. Cada día que postergaba enfrentar mi realidad financiera, esa realidad se volvía un poco peor, hasta que eventualmente se volvió imposible de ignorar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a revisar completamente tu situación financiera real? ¿Hay aspectos de tu vida financiera que evitas revisar porque tienes miedo de lo que podrías encontrar? El error número 14 era mi dependencia emocional de la aprobación social expresada a través del gasto conspicuo. Había caído en la trampa de creer que mi valor como persona estaba directamente relacionado con las cosas que podía permitirme comprar y mostrar. Compraba ropa de marca no porque fuera mejor calidad, sino porque quería que otros vieran las etiquetas. Elegía restaurantes caros no porque la comida fuera mejor, sino porque quería ser visto en lugares exclusivos. Compraba el auto más caro que podía financiar no porque fuera más funcional, sino porque quería proyectar una imagen de éxito. Cada decisión de gasto estaba influenciada por esta pregunta inconsciente: ¿qué van a pensar otros de mí si compro esto o si no lo compro? Era como si estuviera pagando alquiler por la aprobación de personas que probablemente ni siquiera se fijaban en lo que yo tenía. Oh, sí, Safe y Javen. Era para juzgarme de manera negativa por gastar dinero que claramente no tenía. Mi autoestima se había vuelto dependiente de mi capacidad de mostrar símbolos de estatus que en realidad eran símbolos de endeudamiento. Mientras más trataba de impresionar a otros con mis compras, más me empobrecía. Y mientras más me empobrecía, más necesitaba gastar para mantener la fachada de que todo estaba bien. Era una espiral descendente, disfrazada de ascendente. Lo más irónico era que las personas cuya aprobación buscaba probablemente estaban igual de endeudadas y ansiosas que yo, atrapadas en el mismo juego de apariencias. Nadie estaba ganando realmente, solo estábamos compitiendo por ver quién podía ocultar mejor su fragilidad financiera. Y en esa competencia silenciosa, el único vencedor era el sistema que se alimentaba de nuestra inseguridad. ¿Cuántas decisiones financieras has tomado pensando más en cómo te verán los demás que en cómo impactarán tu futuro? ¿Cuánto de tu dinero se ha ido solo para sostener una imagen que no te da verdadera paz? Todo esto siguió acumulándose hasta que llegó el momento que nadie quiere vivir, pero que muchos inevitablemente enfrentan. El día en que las matemáticas ya no perdonan. El día en que los ingresos ya no alcanzan para cubrir las decisiones del pasado. El día en que el auto, la tarjeta, el crédito, la imagen y la negación colapsan al mismo tiempo. Para mí, ese día llegó con una carta de desalojo.
llamadas constantes del banco y una sensación de fracaso tan profunda que me paralizaba. No era solo un problema de dinero, era una crisis de identidad. Me di cuenta de que había construido toda mi vida financiera sobre errores, creencias falsas y decisiones automáticas. Y entendí algo brutal: nadie iba a venir a rescatarme. No el gobierno, no el banco, no mi empresa, no mi familia. O enfrentaba la verdad completa, o mi historia terminaría ahí, repitiéndose una y otra vez. Ese fue el momento exacto en el que dejé de preguntarme ¿por qué me pasa esto? Y empecé a preguntarme ¿qué tengo que cambiar aunque me duela? Porque la verdadera transformación financiera no empieza con más dinero, empieza con más honestidad. Aquí está la verdad que nadie te cuenta y que probablemente incomode a muchos. La mayoría de las personas no están pobres por falta de oportunidades, sino por exceso de autoengaño. No es que no sepan ganar dinero, es que nunca aprendieron a no perderlo. No es que el sistema sea injusto, aunque muchas veces lo es que jugar sin conocer las reglas siempre te pone en desventaja. Yo tuve que aceptar que nadie me debía nada, que mis errores eran míos, que mi pasado financiero no definía mi futuro, pero sí lo condicionaba si no hacía nada al respecto. Y esa aceptación fue dolorosa, pero también liberadora, porque en el momento en que dejé de victimizarme, recuperé el control. El mismo control que quizá tú estás buscando ahora sin saberlo. No existe una fórmula mágica. No te vas a volver rico de la noche a la mañana. No, este camino no es glamoroso ni popular, pero sí es real. El cambio empezó cuando hice 3 cosas simples pero incómodas. Miré mis números sin mentirme, aunque me doliera. Dejé de impresionar a otros y empecé a proteger a mi yo del futuro. Invertí más tiempo en aprender que en consumir, más en construir que en aparentar. Poco a poco, error por error, decisión por decisión, empecé a salir del hoyo, no rápido, no fácil, pero de forma sostenible. Y entendí que la verdadera riqueza no es tener más cosas, sino tener opciones. Opciones de tiempo, de tranquilidad, de dignidad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo de esta historia tocó una fibra en ti. Tal vez viste reflejados tus propios hábitos, tus miedos, tus excusas o tus silencios financieros. Y quiero que recuerdes esto. El hecho de que hoy estés escuchando este mensaje significa que aún estás a tiempo. Dentro de 5 años tu vida financiera será el resultado exacto de las decisiones que tomes después de este momento, no de mañana, no del próximo mes, de ahora. Seguir como estás también es una decisión. No cambiar también es elegir. La pregunta final no es si el sistema es justo, si el dinero corrompe o si algún día todo mejorará. La pregunta real es, ¿vas a seguir repitiendo los mismos errores esperando un resultado diferente? ¿O vas a hacerte responsable de tu futuro aunque incomode? Si este video te hizo pensar, incomodarte o cuestionarte, déjalo en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesite, aunque se moleste, porque a veces la verdad que más duele es la que más puede salvarte. Y recuerda esto, el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes somos cuando dejamos de fingir.